Buenas noches, profesor Kokis. Hoy día le voy a presentar sobre el budismo. Primero, ¿qué es el budismo? El budismo es tanto como una religión como una doctrina filosófica y espiritual no teísta. Es decir, que no plantea la existencia de un solo Dios o un de creadores en específico. Pertenece a la familia dharmánica, de creencias provenientes de la India. Con la filosofía apunta al ascetismo y la contemplación, basándose en los antiguos sistemas de creencias de las religiones védicas. Sus orígenes y su fundador. Buda, cuyo nombre original era Siddhartha Gautama, es conocido como el fundador del budismo. Él vivió una vida dedicada a la meditación y al ascetismo hasta que encontró el camino hacia el despertar espiritual. El budismo como religión comenzó a existir entre los siglos V y IV a.C. y se expandió por toda la India. Basa sus principios en las enseñanzas que pregonó Siddhartha Gautama. El budismo no propuso una división de Buda, ni su parentesco con Dios. El budismo propuso los métodos y creencias de Gautama como el camino hacia la iluminación del espíritu. Sus doctrinas, las cuatro nobles verdades. La primera es el sufrimiento, o también dicho dukkha. Existe y es universal, dado que la vida es imperfecta. La número dos es el sufrimiento y tiene su origen en el deseo, también llamado trishna. El número tres es el sufrimiento que puede extinguirse cuando cesa su causa, es decir, cuando se apaga el deseo y se abraza el nirvana. El número 4 es que existe un noble camino óctuple, también dicho de 8 pasos, para extinguir el sufrimiento y alcanzar el nirvana. El libro sagrado, Tipitaka, conocido también como el Canon Pali, es la colección de los antiguos textos budistas escritos en el idioma Pali. El Canon Pali, también conocido como Tipitaka, es una colección fundamental de los textos budistas, que desempeña un papel central en el budismo Theravada. Escritos en el idioma Pali, estos textos se componen de tres cestas: Pitaka, el Vinaya Pitaka, el Sutta Pitaka y el Abhidhamma Pitaka. El Vinaya Pitaka se ocupa de las reglas monásticas de la disciplina, el Sutta Pitaka contiene los discursos del Buda y el Abhidhamma Pitaka ofrece un análisis filosófico de la Dhamma, o las enseñanzas del Buda. Prácticas religiosas. Refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha. Es buscar refugio en las enseñanzas del Buda. Su iluminación y la comunidad de practicantes Sangha proporciona guía esencial en el camino espiritual. Observancia de preceptos morales. Son los principios éticos y preceptos morales que promueven la compasión, la no violencia y orienta la conducta ética de los seguidores. Monasticismo. La opción de la vida monástica permite una dedicación total a la práctica espiritual, alejándose de distracciones mundanas para buscar la iluminación. El cultivo de los paramita. Es el desarrollo de perfecciones o virtudes con la generosidad, la paciencia y la sabiduría. Constituye de un camino hacia la autotrascendencia y la superación del ego. Estas prácticas del budismo, arraigadas en la rica tradición budista, representan una hoja de ruta para la transformación espiritual y el logro de una paz interior. Sus templos, no hay un templo budista en especial. Sin embargo, hay varios en diversas partes del mundo, por ejemplo el templo de Mahabodh, el templo Wat Benchabopit, el santuario Seigato-ji, el templo Wat Ronkun, el templo Beiyodo-in y el templo Taung Kalat. Presencia en el Perú. El budismo en el Perú se ubica aún en la categoría de otras religiones, donde comparte el 4.8 con diversos credos minoritarios según el Censo Nacional de 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Siendo un incidente histórico, como el resto de América Latina, revela sin embargo una presencia constante y un interés que se mantiene vigente en determinados círculos sociales.
así como una acogedora diversidad en sus expresiones. Pues bien, si entendemos el budismo como un árbol que parte de la antigua India, se divide en distintas escuelas y comunidades. Primero, su llegada a Perú desde las grandes tradiciones históricas y culturales, como la llegada hace más de un siglo del budismo desde la China y el Japón, y las más recientes incursiones de las escuelas tibetanas del budismo. También hay que decir que aparte merecerá el bautismo, que, que su presencia es un poco extendida. Muchas gracias.